Muy buenas tardes a todas mis hermanas aquí en Macedonia. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, con mucho ánimo. El sol está precioso afuera. Hemos tenido días maravillosos. Los tulipanes, ¿les gustan? Pasar por las calles y todas esas maravillosas flores de diferentes colores que el Señor ha creado y cómo decoran esta ciudad en este tiempo. Me encanta. Así que estamos muy emocionadas de tener aquí a Cristi. Bienvenida, Cristi. Y bueno, mandamos un saludo a todas nuestras hermanas, amigas que nos ven en la transmisión, algunas que no pudieron llegar aquí, pero que se van a conectar porque estamos empezando una nueva serie de estudios bíblicos. Un aplauso por esta nueva serie también. Seguimos con la misma escritora, Elizabeth George. Quisimos seguir con los estudios que ella ha escrito. El libro se llama El llamado supremo de la mujer. El llamado supremo de la mujer. Y vamos a ver 10 maneras de vivir el plan de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Así que la que está tomando sus notas, yo creo que todas las que están aquí tienen sus libros. Lo que hacemos en esta transmisión más que nada es un poquito el resumen, pero también extraer otras cositas que adornen, que puedan alimentar más nuestro espíritu que tanto necesitamos, ¿verdad? Entonces, el llamado supremo de la mujer va a ser nuestro estudio que más o menos nos va a tomar unos 4 meses si el Señor no viene antes, que sería mucho mejor, y que nos haya aquí estudiando a todas y nos llame a su presencia. Pero más o menos 4 meses vamos a estar con este libro porque nos gusta ir un capítulo por semana, leerlo despacito, anotar algunas cositas. Lo que vamos a hacer es, como no tenemos preguntas y respuestas ahí al fondo, es extraer una palabra. ¿Se acuerdan cuando también hicimos eso una vez? Y buscar el significado y compartirla, y así también vamos edificándonos la una a la otra. Vamos a memorizar, por supuesto, vamos a sacar también un versículo del capítulo y lo memorizamos durante la semana para después aquí rendirnos cuentas la una a la otra. Tal vez ganar un premio al final de la temporada y unas flores lindas, un chocolatito, algo que motive nuestro deseo maravilloso de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, y aunque estamos basándonos en este libro, la principal base, ¿dónde es? La palabra de Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que vamos a sacar de aquí, las lecciones, lo que ella nos comparte, sus consejos tan sabios, están extraídos directamente de la palabra de Dios. Y lo aclaramos porque a veces decimos, no, pero estás leyendo un libro, no estás leyendo la palabra. No, si estamos basando todas estas lecciones en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Como dice el salmista, es lumbrera a nuestro camino, que tanto necesitamos la luz del Señor, ¿verdad? Y sabemos y creemos que esta es la única que puede guiarnos, guiar nuestras almas también para obedecer, para hacer su voluntad. Esa es nuestra meta también, ser mujeres, como veíamos en la serie anterior, conforme al corazón de Dios. A través de estos estudios, como decíamos aquí, estábamos leyendo un poquito, ella va a compartirnos requisitos esenciales para responder el llamado supremo. Lo voy a repetir para la que no lo tiene. Requisitos esenciales para responder el llamado supremo, el llamado de Dios, ¿verdad? Así que eso más o menos vamos a estar mirando. Y mientras que estamos entrando en este tema, yo pensaba y compartía un poquito con ustedes la vez anterior que nos juntamos para dar la bienvenida a la próxima mujer que va a estar aquí sentada en un tiempito más, muy pronto, Eva, ¿se acuerdan? Esta es la próxima integrante de nuestras reuniones de mujeres. Entonces, si Dios permite, estábamos hablando en ese encuentro que tuvimos para darle la bienvenida sobre el llamado. ¿Recuerdan un poquito? Algunas no estuvieron, así que lo quería repetir. Y es tan importante porque no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Qué han sentido ustedes cuando
están cocinando, gastando un buen tiempo, armando una rica comida saludable para tu familia, lo tienes todo listo, calentito, llamas a la mesa y nadie viene. Y ni siquiera responden. ¿Qué sientes? Una frustración, dice, le dan ganas de... A ninguna de nosotras nos gusta ser ignoradas, ¿verdad? Esta frustración nos trae un desánimo y empieza a ocurrir en nosotras una batalla en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque empezamos a considerar esta opción de tal vez contestar con una mala actitud, repitiendo a lo mejor algo que guardaste ahí en tu corazón y que no perdonaste, ¿verdad? O dejarlo en las manos del Señor, encomendarlo al Señor que juzga todas las cosas, pero ahí cuando digo, Señor, te lo entrego a ti, y digo, Señor, tenga misericordia, porque el Señor que ama, disciplina a sus hijos que están en desobediencia. Entonces, mi hijo me contaba el otro día, oye, saben que mi hijo del medio es barbero. Entonces, dice que un cliente le texteó y le pone así, ¿me puedes dar una cita para mi próximo corte de pelo? Respóndeme. Y él me dijo, mamá, ¿por qué me puso respóndeme? Y es obvio que le voy a responder. Y yo le dije, bueno, tal vez para este hombre no es tan obvio que alguien le va a responder. Tal vez este hombre hizo un texto a su hijo, no sabemos, y no le respondió nunca. Y es triste para este hombre pensar que en esta época de la vida, a lo mejor tenemos que hacer esta descripción, este pedido con más, ser más específico para que te devuelvan el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que está esto pasando? Porque hay una falta de interés en el otro. Porque hay una falta de respeto. ¿No creen ustedes? Y eso es egocentrismo, nada más. Individualismo de cada uno. Y no sé si a ti te ha pasado esto, que has enviado un mensaje y te han dejado en visto. Eso se usa mucho en el WhatsApp, ¿no? Que tú puedes ver que mandaste el mensaje, que lo vieron, lo recibieron y lo leyeron, pero no te responden. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y estoy segura que también he dejado en visto a alguien. Es decepcionante. Otra vez pienso, es muy frustrante. Pero ¿cómo crees tú que se siente el Señor cuando Él ha dejado aquí su mensaje por tantos años? Y tal vez tú cada día abres la Biblia, lees su mensaje, pero no respondes. ¿Cómo crees que el Señor se siente? ¿Te imaginas? Ahora, yo pensaba en la canción que estuvimos alabando al Señor, que tu reino sea ya, que se haga ya tu reino, Señor. Pero de repente pedimos eso y ni siquiera lo hacemos rey nuestro. Si Dios es tu rey, piensa en esto, si Dios es tu rey, ¿no querrás responderle rápido a tu rey? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Antes de considerar responder al llamado supremo de nuestro rey, ¿es ese Señor de señores, Rey de reyes, mi rey? En la Biblia tenemos varios ejemplos, algunos tristes y algunos más virtuosos, de personas que respondieron al llamado de Dios. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo. Vamos a partir por ahí. Quisiera tener 10.000 horas para compartir con ustedes tantas historias maravillosas que podemos ver en la palabra de Dios. Ejemplos de hombres como ustedes y como yo, mujeres, que escucharon el llamado de Dios y respondieron de X manera. Vamos a ver el primero. Génesis capítulo 2. Dije Éxodo, perdón.
Bórrenlo, táchenlo. Génesis, el primero. Génesis, capítulo 2, versos 15 al 17. ¿De quién estamos hablando aquí? De Adán, ¿sí? Dice la palabra de Dios así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Rápidamente todas podemos entender cuál fue el llamado que Dios le hizo al hombre. De todo árbol podrás comer. Este fue el llamado claro del Señor, de responsabilidad, de trabajo. Además le dijo que labrara la tierra, etc. ¿Y qué hizo Adán? ¿Cómo respondió? Vamos a avanzar un poquito más. En el capítulo 3, versículos 9 al 10, dice así la palabra del Señor. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ahí está la palabra clave, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué le respondió? Estamos en el capítulo 3, verso 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Wow. Amigas, cuando tú y yo no respondemos con obediencia al llamado del Señor, caemos rápidamente en el pecado de la desobediencia. Anota eso, el pecado de la desobediencia. Tenemos que examinarnos. Tenemos que reconocer si ha habido desobediencia en nosotras y confesarlo rápido. El pecado de la desobediencia y cualquier pecado siempre nos va a hacer sentir incómodos delante de Dios, delante de la presencia de Dios, y vamos a querer escondernos de su presencia. Entonces, tenemos que ir súper rápido porque podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Vamos al siguiente, Abraham. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Abraham. Dice Génesis capítulo 12, 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham. Aquí está. Este es el llamado. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotras. Todas las familias de la tierra. La palabra vete ahí en tu Biblia, pues si quieres subrayar, en hebreo es yalak. ¿Y qué implica esta palabra tan cortita? Implica andar, caminar, salir, separarse de algo o de alguien y ¡pum! Ir en la caminata. Caminar, caminar, caminar. El llamado supremo del Señor, de quien Él es conocido como, del que es conocido entre nosotros, los cristianos, como el Padre de la fe, ¿sí? Incluía una promesa y una guía de prosperidad. Imagínate. ¿A dónde? En el mismo desierto, donde no había ninguna tienda. Ahí el Señor le había prometido: yo te voy a guiar y yo te voy a prosperar. ¿A cambio de qué? De vete. De vete. ¿Cómo es la palabra? Yalak. De sal, camina, obedece. Ya. Renuncia. Quédate con esa palabra también en tu mente. Renuncia. Porque nos cuesta renunciar, ¿verdad? Abraham tenía que renunciar a su tierra natal. Y eso es algo que aquí la mayoría también sabe lo que significa, es renunciar a su tierra natal. Renunciar a su familia, a sus amigos, a las comidas, el clima, las comodidades, etc. Además, Abraham y su esposa
debieron asumir que esta renuncia sería con un sin retorno. Sin retorno. Pone tus manos en el arado y ¡pum! ¡Vámonos! Entonces, a veces también nosotras nos cuesta mucho eso. Miramos atrás y queremos volver donde estábamos. ¿Ah? Tenemos que examinarnos. Otra vez pienso en esa caminata que tuvieron que hacer Abraham y Sara, creyendo firmemente, ¿sí?, que Dios les iba a prosperar ahí en ese desierto. ¿Hacia dónde tenían que dirigirse? Dice el texto, a un lugar donde yo les mostraré, pero no decía dirección, GPS, nada. Vayan. Otra vez pienso en ese renunciar, porque muchas veces queremos tener el control de todo, ¿no? Y Dios dice, confía en mí, confía en mí. El llamado de Dios implica confianza. Confianza, fe, esa fe que está mostrando que obedecemos en quien creemos. Y tenemos que seguir examinándonos. Dios nos ha estado llamando claramente en su palabra. ¿Sí o no? Cada día. Yo creo que tú estás escribiendo o estás, mientras que lees, pensando y diciendo, Señor, hoy día me estás llamando a esto específico. Él es muy específico. ¿Tendrá que poner además aquí la palabra respóndeme? Como esa persona que le texteaba a mi hijo. Respóndeme. ¿Por qué crees tú que no respondemos con prontitud y con diligencia al llamado de Dios? ¿Por qué crees tú? ¿No será que hemos bajado el volumen de la palabra de Dios porque hemos decidido subir el volumen del mundo? ¿Te ha pasado eso? No puedes oír la voz de Dios si otro volumen está más alto. Aunque no quieras, le prestarás atención a lo que está más fuerte. Y tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Las prioridades. Arrodillarte. Hacer tu estudio, tu devocional. Pedir al Señor. Adorarle. A veces pretendemos que podríamos escuchar al Señor si los volúmenes del mundo están más altos, pero no se puede. No se puede. Va a haber una distorsión en tu mente. Y vas a leer la verdad de la palabra de Dios, pero no vas a comprender bien. ¿Cuáles son los radios que sintonizas? Esas voces que permites que se escuchen más fuertes que la palabra de Dios. ¿Cuáles son? A ver, piénsalo. Tal vez quiere anotarlo. Estas ideologías mundanas que escuchamos a veces en las noticias y meten la ideología. ¿Ah? Las opiniones de tu familia, tal vez, que tú amas, respetas a tu familia, pero si no tienen a Cristo en su vida como Salvador, no son hijos de Dios, y aunque sean hijos de Dios, a veces no tienen a Cristo como su Rey, otra vez, y el consejo que te están dando está tan lejos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás subiendo ese volumen? Tal vez estás subiendo el volumen de tus amistades. La música secular. Es que mira, no dice nada malo. Entonces sigamos escuchando. Y lo escuchamos mañana. Y pasado mañana. Y te la aprendes. ¿Será que estás subiendo demasiado el volumen de las series de la televisión? Redes sociales, etcétera. Podríamos seguir, ¿verdad? Seguir. Cuidado con esos volúmenes que subes. Hermanas, cuidado, porque podríamos estar cayendo no solamente en el pecado de la desobediencia, sino que también en el pecado de la desidia. El pecado de la desidia. ¿Cuál es este pecado? Este es el pecado de la negligencia. La negligencia o la falta de cuidado en nuestros compromisos de responder el llamado supremo. Ya hemos estudiado, como decíamos, que el desorden de nuestras prioridades
nos lleva a ser negligentes. Sí, lo hemos dicho. Pero otra vez tenemos que repetirlo. El desorden de nuestras prioridades nos lleva a ser mujeres negligentes y descuidar ese momento clave del día donde necesitamos subir el volumen de la palabra de Dios al máximo. Lo necesitamos. ¿Cómo podríamos dejar de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Si Él ha sido tan bueno con nosotros, sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Nos levantamos y decimos, wow, Señor, me rescataste del infierno. Yo iba directo al infierno. Y un día me tomaste en tus brazos y me hiciste comprender tu evangelio, tu verdad. ¿Cómo podríamos bajar su volumen si Él no solamente nos ha dado vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino que también Él nos ha dado un propósito superior para vivir en esta tierra? ¿Te acuerdas? No solamente les doy vida, sino que vida en abundancia, para que ustedes gocen en esta tierra que tiene tantos conflictos, que tiene tantas tristezas, tantos días de desolación, ¿verdad que sí? Porque no son todos los días rosaditos. Hay días tristes, pero sin embargo ahí el Señor quiere que nos gocemos en Él. Una mujer que anhela responder al llamado supremo procurará responder con obediencia y prontitud, con interés, no desinterés. Continuemos leyendo entonces de estas historias. Vámonos un poquito más adelante en el Génesis. Y ahí está la bella historia de nuestro... yo quiero conocer a Noé también. Este personaje que, ¿verdad? Es un héroe de la fe. Noé, capítulo 6, verso 13 al 19. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, 13 al 19. Dijo Dios a Noé, he decidido destruir toda criatura, todos los vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y destruiré también la tierra. Estoy leyendo, me parece que la nueva versión internacional. Versículo 14, construye un arca, aquí está el llamado, Noé, construye un arca. 17, mira, estoy a punto de destruir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser viviente, todo lo que respire, todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Por qué? Porque llenaron esta tierra de violencia. Y confirmaré mi pacto contigo. Así que, otra vez, Noé, entra en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y aquí va otro llamado. Mete a 2 de cada especie de animales que yo he creado. ¡Wow! Tremendo desafío que le dio el Señor a Noé. Busca 2 de 2. ¡Tantos! Imagínate. ¿Cómo es este llamado a Noé? ¿Ah? Otra vez lo leemos y es bien claro, bien específico. El Señor le da incluso las medidas, los materiales, cómo lo tiene que hacer. El Señor había hallado gracia en Noé, y me encanta pensar también en esto, ¿por qué lo había escogido? Porque Noé era un hombre que caminaba cerca de Dios. Así que le dio este llamado, este desafío tan importante, porque caminaba cerca de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotras también. Aún en nuestra infidelidad a veces, Señor, qué misericordioso eres. Me diste un llamado. Gracias, ayúdame a ser obediente. ¿Crees que el llamado de Dios tenía sentido para Noé? Oh, sí, esto es fácil, lo voy a hacer. Sí, claro. Hacer un barco grande, donde entren todos estos animales, con todas estas medidas. Sí, voy a buscar los materiales. Sí, es fácil. ¿Ustedes creen que Noé le halló sentido a esto?
y dijo, voy a explicarle a mi familia, va a ser fácil explicarles que va a venir un diluvio. Considera un poco todo lo que implicaba este llamado. Otra vez, un gran barco. ¿Ya fuiste ahí a Kentucky? ¿Cómo es? Kentucky. La réplica que hay, ¿tú también lo viste? Impresionante. ¿Ah? Impresionante, un gran barco. Un diluvio. En esa época, vamos a leer un versículo en Hebreos 11:7, lo voy a leer ahora. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, y aquí se puede entender tal vez que no era tan usual que viniera un diluvio. Lluvias de muchos días, tal vez un poquito de lluvia, algo pequeño, una garúa, pero no un diluvio. Y dice que Hebreos 11:7 que con temor, y aquí está nuestra palabra clave para nosotras, en este responder al llamado supremo, la reverencia. Esa palabra es reverencia delante del Señor. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Y con esa fe, y por esa fe, el Señor condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿ustedes creen que mientras que él estaba haciendo toda esta construcción, por cuántos años? ¿Sabes? 120 más o menos. Es un cálculo que se puede hacer entre el capítulo 6 y el capítulo 9. Y más o menos son esos 120 años. No meses, 120 años. Una vida clavando. ¿Ah? Y una vida escuchando, ¿qué cosa? Las burlas de las personas. ¿Ah? Los improperios que le tienen que haber dicho, las ofensas. Tantas cosas que le tiene que haber aguantado en ese tiempo. Pero ¿cómo tenía el volumen de esas personas, Noé? Bajito. El primer volumen que él tenía bien alto era el del Señor. Capaz que ni les escuchaba. Seguía martillando. Su obediencia. ¿Ah? Su obediencia. Fue un hombre de Dios. Él caminaba con el Señor. Él fue intencional en bajar el volumen de todos los que le gritaban. Una mujer que desea sinceramente responder al llamado supremo del Señor va a caminar tan cerca del Señor que va a escuchar el latido del corazón de su Señor. Así que cuando ella lee Tito, capítulo 2, versos 3 al 5, que va a ser nuestro clave en todo este libro, y deberíamos tenerlo de memoria. Si no lo tienes de memoria, por favor, ponlo en una tarjeta y memorízalo todo. Son solamente 3 versículos y hazlo tuyo. Ve por ese versículo y hazlo tuyo. Cuando tú lees ese versículo y dice que las ancianas sean reverentes en su porte, tú dices, a ver, ser reverentes, ser temerosas, ok, una manera de comportarse, una manera de conducirse que agrada al Señor. Cuando lees ahí en Tito 2:3, esa palabra reverente es en el griego hieroprepes, hiero con H, prepes. ¿Qué significa esa palabra? Otra vez, es importante, ¿sí? Porque este es el texto, el primer texto, ¿no? De donde se extraen nuestras lecciones ahora. Tiene que ver con un carácter adecuado. Carácter adecuado. Guárdalo. Carácter adecuado. Consagrado. Y todo esto implica esta palabra, reverente. Un carácter adecuado y consagrado. Que no se demora en obedecer y que no cuestiona. Una mujer que desea sinceramente responder al llamado supremo, tú dices, sí, yo quiero. Bueno, esta mujer muere a ella cada día. Por eso cantábamos,
empieza en mí, Señor. Yo necesito morir primero. Y la próxima vez que no te responden en un texto o cuando estás llamando para la mesa a comer, no te vas a frustrar. Y yo estoy diciendo esto y Señor, me cuesta. Es una de mis cosas difíciles de decir, Señor, ya vencí. No, me cuesta cada día. Cuando me siento frustrada, cuando me siento tal vez menospreciada, humillada, todas esas cosas que nos imaginamos además, porque como no podemos pensar que lo verdadero, que nuestros hijos nos menosprecian. Si nuestros hijos nos aman, nosotros les amamos, ¿verdad? No, eso no es verdadero. Pero pensamos así, que nos cegamos con nuestro yo, ¿verdad? Y la próxima vez, cuando vengan estas emociones, vamos a tomarlas así, las ponemos en un paquetito y las dejamos en las manos del Señor. Y le decimos, Señor, me concentro y me enfoco en ti. ¿Ah? Este es el real propósito de mi vida. Este es el real propósito por el cual yo respiro. Así que no se trata de mí. Tenemos que seguir. Y tenemos que seguir aprendiendo tanto de estos textos. Mira, Tito 2, del 3 al 5, tal vez ya lo estudiamos. Sí, lo estudiamos. Me acuerdo que fuimos palabra por palabra. Lo memorizamos, pero tal vez aquí no te lo recuerdas, así que tienes que volver a memorizarlo. Pero sabes, aunque ha sido conocido, leído, estudiado, Dios quiere esculpirlo en nuestros corazones. Y para esculpir ese texto, esas lecciones en nuestro corazón, Él tiene que sacar con su cincel divino todo lo que sobra. ¿Sí? Así que tenemos que dejar que Él esculpa en nuestro corazón este texto. Él quiere usar el cincel. A veces va a doler, porque hay cosas que queremos seguir dejando ahí. No, Señor, ayúdanos a ser mujeres que responden a tu llamado con esta obediencia y que procuran tener este corazón reverente. Porque si no tenemos un corazón reverente, ¿cómo nos vamos a comportar reverente? ¿Verdad? Una mujer reverente entonces va a procurar con diligencia, repetimos, porque esto tiene que quedar bien clavado en nuestro ser, hacer con diligencia su devocional. Entonces, así vamos a poder reconocer fácilmente cuál es el llamado que Dios nos está haciendo a nuestras vidas. También una mujer reverente de Dios, una mujer que como primer requisito va a querer responder con piedad el llamado de Dios, va a procurar la santidad. Y necesitamos, o sea, es que no podemos responder en la carne al Señor. Necesitamos la santidad, huir de estas pasiones juveniles que nos exhorta el apóstol Pablo. Estas pasiones que están gobernadas por las emociones, por lo sensitivo, por el momento, como escuchábamos ayer, ¿no? En el estudio también. Nosotras tenemos que ser mujeres que nos comprometemos a algo de verdad y no con la emoción, porque después otra emoción nos va a hacer que no hagamos lo que habíamos decidido comprometernos. Entonces, ¿recuerdas el consejo que nos dio la semana pasada la esposa del pastor de México? De hacer las cosas con una motivación correcta, no hacerlas porque los demás tienen que mirar cómo yo hago estas cosas para el Señor, sino hacerlas de corazón para el Señor. Él es nuestra mayor motivación. Entonces, gocémonos en vivir un día constante en adoración al Señor. Santidad, hablamos de comportamiento, hablamos de ser mujeres que están en constante adoración al Señor. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué, vamos a estar cantando todo el día? Bueno, algunas mejor que no cantemos todo el día, ¿no es cierto? En el corazón, ahí, Señor, tú conoces mi intención, pero despacito, ¿no? Bueno, coram deo es la palabra. Vivir pensando que el Señor está presente siempre, mientras estás ahí cocinando, mientras estás
trabajando, mientras estás conduciendo, en todo momento. Esa es la conciencia de que Dios está y puedes adorarle. Entonces, no hay tiempo para el chisme. No hay tiempo para andar murmurando. No hay tiempo para estar por las redes sociales mirando y comparándonos quién tiene, quién no tiene, quién hizo, quién no hizo. No hay tiempo. No hay tiempo para dejar que el llamado de Dios sea respondido. Tenemos que responder con prontitud. Tener por sumo gozo cuando os hallemos en diversas pruebas. Hay tiempos de prueba, ¿verdad? Hay tiempos que ese llamado lo sentimos muy pesado, Señor, porque mira, me falta. Vemos todas las faltas y nos sentimos muy cargadas. Y realmente si consideramos bien, nos ponemos los lentes del Señor, de la eternidad, de lo que vale, decimos, wow, Señor, tenemos tanto para alabarte, así que voy a tener gozo en la prueba. Vamos a leer un personaje más, David. Y bueno, una vez más, todas las que están leyendo la Biblia en un año, como estamos haciendo, y nos tocó pasar ahora en Primera de Crónicas, otra vez por la vida tan especial de este hombre, ¿verdad? Un hombre escogido también por el Señor, un hombre que leíamos también en la serie anterior, conforme al corazón de Dios, tan sensible. ¿Por qué? Porque él buscaba hacer la voluntad de Dios. Tan fácil. Él buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a leer vez tras vez en la historia de David, que él hizo pues David como Dios le mandó. ¿Has visto? Y subrayas ahí en tu Biblia. Ese es un ejemplo a seguir. La verdadera obediencia a Dios trae verdadera bendición. Además, David fue llamado por Dios para gobernar el pueblo de Israel por unos 40 años, y este liderazgo militar que dependía totalmente de Dios, no de sus carros, de sus fuerzas, él siempre exaltaba al Señor. Ganamos en el nombre del Señor. ¿En qué nombre él también derrotó al gigante? En el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que él tenía victoria y que era guiado por el Señor a esas victorias? Pues también, siempre leemos, y consultó a Dios diciendo, y volvió a consultar al Señor. Él consultaba al Señor y el Señor le daba la instrucción, la guía. Acerca de cómo respondió David al llamado de Dios, también podríamos extraer varias otras lecciones que todas también hemos anotado en nuestros devocionales, pero una cosa que no quiero olvidar de este personaje tan hermoso es la manera en que David siempre reconocía el obrar del Señor. ¿Ven? Como en el nombre del Señor hemos vencido, ¿no? Y ustedes podrían leer salmos. Ella nos anima también a que cada día leamos un salmo en voz alta y llenarnos en nuestra mente, en nuestro corazón de estas oraciones tan devotas, llenas de alabanzas, de exaltar los atributos del Señor, de exaltar sus promesas. Pero cuando vamos a Segunda de Samuel, si quieren, ahí Segunda de Samuel, un poquito antes de Crónicas, donde también se cuenta la historia de David, el capítulo 22, versos 35 al 37 de Segunda de Samuel, él escribió algo así maravilloso, reconociendo otra vez a quién le daba sus victorias, a quién le guiaba. Dice David, él, hablando del Señor, adiestra mis manos para la batalla. Este es un texto que tú podrías guardarlo también. Si ya te sabes Tito 2 del 3 al 5, este es un texto que podrías memorizar para la próxima semana. Segunda de Samuel 22 del 35 al 37. No es muy largo. Mira estas frases. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación
y tu ayuda me ha engrandecido. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Qué maravilloso el testimonio que da David de quién era Dios para él. Disfruta leyendo la palabra de Dios, subiendo el volumen al máximo. Esta manera es una manera de engrandecer al Señor. Cuando el Señor ve que una hija de él se levanta por la mañana y en su pensamiento está, quiero ordenar todo de manera que ya quiero llegar a mi escritorio o a mi mesa, ese tiempo especial para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo creen que el Señor se siente? Feliz, gozoso. ¿No le quieres dar una felicidad al Señor? ¿No le quieres dar una sonrisa al Señor? Entonces, aunque dice, cuando tú estás cada día proponiéndote eso y va a venir oposición, porque también David, tenemos que pensar, no fue un hombre intachable, ¿verdad? Él también pecó, nosotras pecamos, cada día pecamos. A veces tal vez podrías no tener ganas de ir a sentarte a leer la palabra de Dios. Y ese día es cuando más te tienes que ir a sentar a leer. Porque recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra un enemigo espiritual y sus huestes celestiales que están distrayéndonos y queriendo apartarnos del Señor. Entonces, David, como decíamos, fue un hombre que también pecó. Y sí, lo hizo, pero él también escribió acerca de estos momentos y eso también me queda muy grabado de su vida, que él lo quiso publicar, escribir su pecado para que otros no caigan en lo que él hizo. ¿Cuál era la respuesta cuando él tomaba conciencia de lo que había hecho? Él lo reconocía, pero no lo reconocía ahí nomás. Él lo veía como algo grave, lo confesaba sinceramente y se sometía a la disciplina que sabía que venía. Porque todo pecado trae una consecuencia, ¿verdad? Todo pecado. Y David sabía que vendría una consecuencia. Pongamos atención. Podríamos estar cayendo tal vez en el pecado del desinterés. ¿Sí? Ese fue el pecado de David. Suena extremo, pero esa es la palabra. Pues situarte a ti en esa palabra, en ese pecado, el desinterés, quedarte durmiendo hasta muy tarde sabiendo que los demás están en la guerra espiritual, porque eso hizo David. Más bien lo hizo literal, físico, pero nos puede pasar en lo espiritual, que nos quedamos durmiendo y nos dejamos ahí estar. Nos empezamos el día lejos del Señor, seguimos durmiendo espiritual. Examinémonos entonces. Podríamos estar cayendo en el pecado del desinterés en Dios y su obra, en empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él. ¿Cómo podemos notar esto? Cuando nuestro interés está más enfocado en otras cosas, en otras personas, en otros hobbies. ¿Viste que hay? ¿Cuál es tu hobby? Sí, no está mal que tengas un hobby, pero si ya ese hobby se está haciendo tu ídolo y estás gastando muchas horas en ese hobby, ya está pasando a ser ese ídolo, ocupando el lugar de Dios. Así que para identificar estos ídolos, puedes hacerte estas preguntas. ¿Cuál es mi principal motivo de vivir? ¿Qué es lo que me levanta cada día por la mañana? ¿Qué es lo que me hace estar en este día muy gozosa? Saber que iré mañana tal vez a Michigan Adventure.
No sé ustedes, pero cuando yo era niña y mi mamá me anunciaba que al día siguiente íbamos a ir a ese juego o a la feria o lo que está aquí, ¿no? Ese parque de diversiones que tanto me encantaba, yo creo que no podía dormir en la noche. No sé si les pasaba. Pero eso me pasaba cuando era niña. Ahora que estamos más grandes, ¿cuáles son las cosas que no me dejan dormir? ¿Será que estamos tal vez poniendo otras cosas en lugar del Señor? Y en lugar de tener esta madurez espiritual y de desear ir a la presencia del Señor para pensar en sus atributos, estamos escribiendo, las que escriben también la Biblia, un verso por día, atributos de Dios, y piensa en ese atributo. Ora al Señor y dale gracias por ese atributo, por las promesas, su obra. Dejemos de ser individualistas, de pensar tanto en nosotras. ¿Estás feliz porque al salir de tu trabajo estás tan ansiosa que podrás visitar a esta hermana que no ha podido venir por un par de semanas a las reuniones? Ahora que tenemos el concierto el fin de semana, ¿estás tan emocionada porque es el Día de la Madre y te van a dar un festejo? ¿O tu emoción es porque tendremos otra oportunidad para venir a esta casa del Señor, adorar al Señor y compartir con esta comunidad el Evangelio? Cuidado con el pecado del desinterés al Señor y a sus negocios. A mí me encanta decir eso. ¿Dónde estás, mamá? En los negocios de mi padre. Ahí ando, ahí ando. ¿Cuál es tu mayor interés? Por último, en el estudio, perdón que se alargó, pero es que hay tanto para seguir extrayendo, ¿verdad? Ana, y la hermana nos compartía de Ana, y tenemos que mencionarlo, porque es maravilloso. Estos 3 versículos que están ahí en Lucas, capítulo 2, versículos 32 al 38, más de 3. Pero en 3 versículos, el Espíritu Santo da un detalle de cuál era la característica de esta mujer. Una mujer que quedó viuda, ¿cuándo? 7 años de casada y queda viuda. Y luego que su vida dice que podría haber sido larga, triste y desconsolada, se enfocó en ¿quién? En servir a su Señor. Me encanta. Me encantó. Vamos a leer el texto. Dice el contexto de este pasaje, ahí en Lucas capítulo 2, estamos terminando, este es el fin, ánimo. Es que José y María venían con el bebé Jesús a presentarlo a la sociedad, delante del Señor también. Entonces, ¿quién estaba ahí en el templo? Dice el texto, estaba también Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo ellos llevaban 7 años de casado. Después de esto, de quedar viuda, ella se echó a morir. ¿Se echó a morir? No. Dice que ella vivió como una viuda hasta los 84 años y nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día, de noche, adorando al Señor, con ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar al Señor. Y no se quedó con esto, con esta primera impresión, wow, llegó el Mesías, habíamos esperado tanto al Redentor, sino que dice ahí la palabra de Dios que ella habló del niño a todos los que esperaban a que Dios rescatara a Jerusalén. Qué preciosa la vida de esta mujer, ¿no? Una mujer que vivió constantemente en esta adoración que tenemos que aprender a vivir constantemente en la adoración. Corandeo, la presencia de Dios con nosotros. La vida de Ana, que, como decíamos, podría haber sido larga, triste, solitaria. Por supuesto, no tenía ni hijos. En cambio, ella se llenó de el glorioso servicio a su Señor. Estaba centrada en el templo, en la adoración a su Dios,
en el pueblo que venían a adorar al Señor, seguramente atendiéndoles, acomodando las sillitas, que todos se sientan bien para que vengan a adorar al Señor, que no les falte nada. Le falta agua, voy por el agua. Me la imagino así, ¿no? Viejita, pero ella moviéndose como una mujer que adoraba al Señor. En realidad, parece que nunca se iba del templo, sino que vivía allí y servía al Señor, porque dice que de día y de noche. Así que tal vez vivía ahí ella. ¿Observaste en el texto cómo se destaca su vida de oración y ayuno? Y esto a lo mejor no era algo muy público, porque orar y ayunar son disciplinas silenciosas. Nadie sabe que yo estoy en una constante oración o ayuno especial por algo. Dios sabía. Dios sabía. Así que podemos ver que esta mujer respondía al llamado supremo de Dios, de darle gloria por cada minuto, por cada día que Dios la tenía en esta tierra, comprometida, dedicada, en un dominio propio, consagrada al Señor, consagrada a estas disciplinas. Me encantan las disciplinas que podemos hacer para honrar al Señor. Otra característica de esta mujer que respondía al llamado de una mujer reverente, piadosa, es que ella se gozaba. No solamente se gozaba de que vengan a adorar al Señor, ella y vio a Jesús y se quedó ahí como wow, muy asombrada de que estaba Jesús aquí en el templo, sino que ella salió y empezó a hablar de que el niño que tanto se esperaba había llegado. ¿Te emociona encontrar la oportunidad para hablar a otros de Jesús? ¿Te emociona eso? El domingo vamos a tener una gran oportunidad. Sal de esta reunión y llama a alguien y convéncela, tráela, empújala a que venga a escuchar el Evangelio. Tenemos un llamado, hermanas, un llamado a la piedad. Tenemos un llamado a ser mujeres reverentes, a ser mujeres que nos deleitamos en la presencia del Señor. No solamente en físico, en espíritu, en verdad. ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra. Qué maravillosos ejemplos, Señor, podemos ver. También ejemplos que no queremos seguir. Ayúdanos, no queremos ser desobedientes, Señor. No queremos ser mujeres desinteresadas en ti. Ayúdanos a ser mujeres diligentes, a reverenciarte, a honrarte, a glorificarte. Ese es el único propósito por el cual tú nos tienes viviendo. Ayúdanos a ser mujeres llenas de ti, para seguir mostrando al mundo quién eres tú, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Tantas religiones en este mundo, Señor. Algunas personas perdidas que lloran por otras situaciones que no tienen ninguna esperanza. Ayúdanos a ser una luz, Señor. Ayúdanos a llevar tu verdad a tantas personas. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón y da el fruto que quieres. Empieza en mí, Señor. Empieza en mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.